Muy bien. Vamos a compartir un pasaje en las Escrituras que no es muy conocido. 1 Samuel 17. Después levanten la mano el que no ha leído este pasaje, o que no ha tenido en algún momento, ya sea en la escuelita. ¿Alguno no ha leído este pasaje? Que levante la mano. 1 Samuel 17. Un pasaje muy conocido, ¿verdad? David mata a Goliat, dice mi Biblia, no sé qué dicen la de ustedes, sí. Por poner un nombre a este pasaje podríamos pensar la lucha del bien contra el mal. Y es largo, vamos a leerlo todo, porque si no llegamos a la conclusión, ¿verdad? Entonces pensé en leerlo todo y después, pero creo que vamos a hacer al revés, vamos a ir leyendo y vamos a ir compartiendo el pasaje, creo que va a ser lo mejor. 17:1 dice, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle en medio de ellos, entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos, dice, un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Pero capaz vamos un poquito para atrás, hasta aquí. Dice hasta el 3, que los filisteos estaban en un lado y el pueblo de Israel de otro. Y tenían en medio un valle y estaban prontos para la batalla. Todos sabemos que Israel tuvo muchas batallas contra los filisteos, ¿verdad? Y este pasaje habla una de ellas. Y ahora sí, el versículo 4. Y si salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un guerrero, ¿no? Un valiente, podemos decir así, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Dice, sobre sus piernas traía gravas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Vamos a parar aquí un poquito, ¿verdad? Imponente el guerrero este, ¿no? Goliat, se llamaba Goliat, del pueblo de Gat. Una zona que tenía muchos gigantes, ¿no? Dice que el mismo... Y es fuerte ver todo lo pesado que era este hombre, podríamos decir, ¿no? Altura 2,90, más o menos, ¿no? Y se llevaba una armadura que pesaba más de 50 kilos. 150 libras. Pesaba alrededor de 57 kilos a 68 kilos. Dice, la punta de hierro de su lanza pesaba entre 12 y 26 libras. Esto es entre 5 y 10 kilogramos. Si el peso de esa persona, aproximadamente leí 260 kilos. Era grande, ¿no? Era grande. La verdad, 3 metros, pienso que debe ser la altura de donde está lo primero ahí más o menos.
con todo ese armamento, con todo lo, digo la verdad, que metía miedo, por así decirlo. Metía miedo. Y es en parte lo que él quería difundir, ¿no? Era miedo en el ejército contrario. Y tenía una referencia aquí que, no sé si pero dice que es figura de la bestia, que este hombre era figura de la bestia. Si vamos a Apocalipsis 13:18, el número de la bestia es 666, ¿verdad? Dice que el número de la bestia, el número de Satanás es 666. Y Goliat era figura de Satanás. Tenemos en cuenta acá algunas cosas. Y tenía 6 codos de altura, ¿no? 6 codos de altura. Llevaba consigo 6 piezas de armadura. Si leemos todas las piezas de armadura que tenían, 6 piezas. Y si el peso de su lanza, 600 ciclos de hierro. Estos 6 forman 666. Era figura. Podíamos pensar que era figura de la bestia. No sé si estoy bien o estoy mal, pero digo, la verdad que coinciden, las cosas coinciden. Lo que sí metía mucho miedo. El pueblo, el contrario, sentía mucho temor. Seguimos un poquito más. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de la batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadido el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Y si oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Como decía, él imponía mucho miedo, ¿no? Por supuesto. Todo eso que él tenía, toda su armadura. Y me imagino que si era grande gritaba fuerte también, ¿no? Porque sí. Pero yo me podía pensar, no había un soldado ahí, ¿no? No había un guerrero. ¿Cuántos guerreros habían ahí? 1000. No había uno que se animara a pelear con Goliat, ¿no? ¿Cuál sería el más capacitado acá, a ver si ustedes me pueden ayudar, que podría pelear con Goliat? El jefe, el Saúl. Pero no se animaba. Dice que Saúl era un hombre alto, ¿no? Hay una cita ahí, creo un poquito más atrás. Era uno de los que más calificaba para esta batalla. Era un hombre alto, un hombre fuerte, un guerrero, pero sin embargo se quedó callado. Tremendo, ¿no? Dice, oyendo Saúl estaba ahí cuando decía todo esto, dice, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Había algo importante de acá, ¿no? Para destacar. ¿Por qué Saúl no quiso pelear con el filisteo? Podemos pensar que el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Saúl ya no tenía el Espíritu de Dios. Sin embargo, si pensamos en David, ya David tenía el Espíritu de Dios. Importante, ¿no? Son detalles. Digo, muchas veces he leído este pasaje. Sin embargo, digo, cuando entramos a profundizar, ¿cuántas enseñanzas sacamos, ¿no? De todos estos pasajes. Dice David, seguimos, versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre, dice, efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Dice, y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl,
a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Tenemos por un lado a Goliat con un estruendo imponente, ¿no? Una fuerza imponente, y por otro lado después lo presenta a David como un pastor de ovejas. El menor de los hermanos de Isaí. Y este era el rival que iba a tener David, ¿no? Seguimos más adelante. Y dice que David iba y venía. O sea, David iba a la guerra y venía. Porque David, como si vemos en el capítulo anterior, cuando Saúl estaba mal, que se sentía mal, dice que, si le hemos leído el capítulo anterior, David venía y tocaba el arpa para él y él se calmaba. Posiblemente David iba a la guerra, de repente Saúl estaba mal, estaba un tiempo con Saúl, se iba nuevamente a cuidar las ovejas de su padre. Tremendo, ¿no? Qué experiencia. Mientras la guerra continuaba, ellos seguían peleando. Pasamos para la otra hoja, o sea, mejor dicho, para el versículo 16. Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Tremendo. Para ponerse a pensar, 40 días, Goliat, cuando se armaban y se preparaban para la batalla, salía y retaba al pueblo de Israel. Se burlaba, los humillaba. Tremendo. 40 días. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no fue a los 10, a los 15, a los 5? ¿Por qué los 40 días? Digo, la palabra de Dios tiene sus propósitos. Dios tiene su propósito en cada cosa, ¿verdad? Y 40 sabemos que es un número, no digo simbólico, pero tiene su significado, ¿no? Ustedes me podrán decir, a ver, ¿qué pasó en 40 días? 40 días fue tentado el Señor en el desierto. 40 días fue el diluvio. 40 años tuvo el pueblo de Judá en el desierto. Tenías algunas anotaciones más. 40 días explorando la tierra. ¿No? Ascensión de Jesús después de 40 días de haber resucitado. Es un número interesante, ¿no? Ya saben, no sé si es simbólico o no, pero tiene su significado. Pero yo creo que nos habla, de esos días nos habla de preparación, de espera en Dios y de prepararnos para algo, ¿no? Dios nos está preparando para algo en ese tiempo. Pienso yo que puede venir por ahí. ¿Por qué no vino antes? ¿Por qué no David peleó antes con Goliat? Esperó 40 días. También pensaba, es el tiempo de Dios, no es nuestro tiempo. Capaz nosotros quisiéramos que Goliat peleara, que David peleara al segundo día con este no puede ser. Todos los días sale y nos reta, nos humilla y nos invita para la batalla. Pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Yo pensaba, Pepe, y también cuando leímos de los hermanos, la importancia que tenían en aquella época los primogénitos, ¿no? Los primeros, y digo, cómo el Señor obra y utiliza el que menos uno piensa, ¿no? Que va a usarlo en sus cosas. Pues. Igual que José también era el hermano menor, ahí David era el menor, ¿no? Que la importancia que había, que ahora no es tanto, pero antes el primogénito, los primeros hermanos, claro. Los últimos ya eran. Sí, es cierto. Y estaba el primogénito ahí, el hermano de David, ¿no? Eliab, que era el mayor de la familia.
Seguimos con la lectura porque es largo y si no, se nos va el tiempo. Dice, y dijo Isaí a David, su hijo. Acá tenemos uno de los cometidos de David, ¿no? Dice, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Obediente a su padre, era uno de los servicios que ofrecía David, ¿no? Llevaba alimento para sus hermanos y a la vez su padre quería saber si sus hermanos estaban bien, si estaban sanos, si no estaban heridos. Y aquí narra que él fue, ¿no? Sí, como estaba previsto. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, o sea, lo que decía, dejó el pastoreo, dejó uno encargado y se fue a llevar las cosas a sus hermanos. Y si se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David, imagino, ¿no? Digo, si nos ponemos en la escena, los soldados prontos para pelear, por llegar, es como que es medio confuso, ¿no? Digo, bueno, voy a ir hasta ahí, voy a ver cómo es la batalla. Me imagino, no sé qué piensan ustedes, pero es interesante ponerse a veces en el lugar. Dice, entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Dice, y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Lo primero que preguntó era por sus hermanos, ¿no? Si estaban bien. Dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Habrá dicho lo mismo que leímos acá en el pasaje anterior, ¿no? Que si él ganaba, el pueblo de Dios lo servía. Si ellos ganaban, él servía al pueblo de Dios. Y prestó atención, ¿no? Como diciendo, ¿quién es este grandote? Podemos pensar que habla, ¿no? Sí. Y todos los varones de Israel, dice que venían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Esto David no lo sabía, ¿no? Cuando el paladín hablaba y todo, ¿y qué pasa? ¿Por qué? Pensaba yo, ¿por qué nadie pelea con este hombre? Y acá yo pensaba, podíamos pensar que era una táctica de batalla esta, ¿no? Digo, el hombre salía, le imponía miedo al otro bando. ¿Cómo iban a pelear los otros después? Con miedo. Los atemorizaba. Atemorizaba a todo el ejército. Supuestamente él era buen guerrero, ¿no? Sí, no sé después contra la pelea, pero era como una táctica de guerra, ¿no? Los atemorizaba, al contrario. Y vos no vas a pelear con las mismas ganas cuando sabés, ¿qué pasa si hay 10 de estos? ¿No? Digo, había uno, pero podían haber 5. Era una táctica, ¿no? Dice, y huían de su presencia y tenían gran temor. 40 días haciendo esto, supongo que sí, ya estaban bastante asustados, ¿no? Sí. Y si cada uno de los Israel decía, ¿no habéis visto que el hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, dice, al que le venciere. Dice, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. La recompensa había aumentado. Para aquel que topara a Goliat, era tremendo, ¿no? El pago. Se casaba con la hija del rey. Grandes riquezas, ¿no?
dice, y examinará de tributo a la casa de él. La verdad que Saúl estaba asustado, ¿no? Capaz pensaría, ¿y cuánto tiempo más va a seguir este hombre en esto? Seguimos leyendo. Es para pensar, ¿no? Ahora, ¿por dónde quedé? Entonces habló David, dice, a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Le saltó el indio dentro a David acá, ¿no? Podríamos pensar, ¿quién es este grandote que provoca al pueblo de Dios? Sí, pero había lo que más le ofendía a David no era el reto a la pelea. ¿A quién estaba ofendiendo este hombre? A Dios. A Dios, ¿no? Dice, ¿quién es este filisteo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sabía que Dios lo podía liquidar al toque, ¿no? Si vemos más adelante, después de la preparación de David, y si este grandote se mete con Dios, podíamos pensar. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Él escuchaba este comentario entre los que estaban por pelear. Ellos se comentaban, porque esto pasaba todos los días. Y aquí tenemos algo interesante, ¿no? Con el tema de los hermanos. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Tenía razón el hermano de David acá? Para nada. Estaba muy equivocado, ¿no? Digo, David primero venía, ¿qué venía a hacer? A traerle alimentos a sus hermanos. Y lo retó, se enojó con él. ¿Haría yo con un hermano que viene a ayudarme Y eso pasa en la realidad. Sí. Y tenía unos pensamientos y es interesante. Dice, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Él no sabía que ya David había dejado primero, no sabía lo que David hacía. Ya había dejado un guardia con las ovejas y había venido para ayudarlo. Dice, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Acá lo que estamos pensando, que él hablaba no por el corazón de David, por el corazón de él mismo. Esa malicia no había en el corazón de David. Él estaba pensando por su corazón. También podíamos pensar en el comentario que David estaba hablando que era lo que pensaba el hermano, ¿no? Con algún guerrero para instar a alguno a pelear. Y Eliab era un buen guerrero. Como que podía pensar que David quería que el hermano peleara, empujarlo a la batalla. Y por eso se enojó más. Podía decir, ¿y por qué vos no vas y peleás con este grandote? Podíamos pensar, ¿no? Y se enojó, pero totalmente equivocado. Y si David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? ¿Alguno tiene la versión internacional? Yo tengo la
¿Y ahora qué hice?, protestó David, si apenas he abierto la boca. Qué bien, sí. Está muy interesante. ¿Qué he hecho? No he hecho nada malo. Esto también podemos pensar que a veces para llegar a la batalla final tenemos batallas chicas antes de la batalla. David acá, ¿con quién estaba batallando? Contra sus propios hermanos. ¿Por qué? Y como diciendo, bueno, digo, vamos a dejar esto quieto. Como que no te dije nada. Pero, digo, a veces, y esto le podía haber causado mucha, como puedo decirlo, le podía haber causado un bajón a David, ¿no? Digo, que tu hermano te rete, ¿qué estás haciendo acá? Pero, ¿le hizo algo esto a David? No, para nada. Como diciendo, bueno, dejemos esto quieto. Vimos que David estaba preparado para todo esto. Había un propósito grande de Dios en él. Dice, versículo 30, y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Preguntó uno, preguntó otro, todos le decían lo mismo. Y se fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Entre comentarios de uno de otro, Saúl se enteró que David estaba dispuesto a pelear con Goliat. Me encanta este pasaje. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué tremendo, ¿no? Podíamos pensar, tenía un comentario ahí, dice, tranquilícense, tengo todo bajo control. ¿No le dan impresión? Dice, no se pongan nerviosos, estén tranquilos, que yo tengo esto bajo control. Tremendo, ¿no? Unas palabras con una certeza, una fe, una confianza tremenda en lo que Dios podía hacer. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Qué seguridad tenía David, ¿no? Siendo este grandote, no me va a ganar. Seguimos. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Es cierto. David era muy joven aquí, ¿verdad, no? 17 años más o menos se decía que tenía. No sé, es entre 15 y 17 años. Tampoco iba preparado para la guerra, él iba a llevar comida a los hermanos, él no era del ejército, en realidad no era. No era, pero estaba preparado, sí, para la guerra, ¿no? Sí. Tremendo. Pero sí, no, eso es lo que pensó Saúl. Saúl veía todo muy materialmente. No lo veía de la perspectiva de Dios. 17 años, cuidando ovejas. ¿Qué dirías tú? ¿Estás preparado para la guerra? Lo que él tenía de vida, dice acá, lo que él tenía de vida era lo que el guerrero tenía de combate. Pero sin embargo, dice acá, ¿no? Dice, y él un hombre de guerra desde su juventud. No sé cuánto tendría Goliat, pero ya era un tipo mayor. Entonces, no sé si me entienden. Los años que tenía David era lo que tenía de guerra el filisteo. No calificaba para la batalla, por supuesto que no. Además, era rubio, viste que las apariencias de David, era hermoso, dice, ¿no? Lo ven con este monstruo que hemos leído, con todas esas armas peleando. No. Pero lo más importante, como decía, Saúl lo veía de otra perspectiva. No lo veía de la perspectiva de Dios. Pero aquí viene lo más lindo. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada,
salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice, si fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. David ya había pasado cosas peores. Ya había probado la fuerza que Dios le daba. Había topado león, había peleado con un oso. ¿Y cuántas cosas más? ¿Estaría preparado para pelear con Goliat? Sí. Pero no se apoyaba en su fuerza. Él se apoyaba en la fuerza que Dios le daba. Si Dios lo había sacado de todo esto, ¿cómo no le iba a tener miedo a Goliat? Ningún miedo. Tremendo, ¿no? Dice, añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Dice, Él también me librará de la mano de este filisteo. Si Él me libró de todo esto, ¿no me va a librar de Goliat? A la risa, ¿no? Además no sé si habrá peleado una o dos veces, cuántas veces habrá topado con distintas fieras. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Como que Saúl aceptó esta confianza, esta fe que tenía David en Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Pasaron 40 días en esto. Y en un momento David salió al encuentro de Goliat. Y dijo, Jehová esté contigo. Y aquí seguimos pensando, ¿no? En que Saúl no tenía la perspectiva de Dios. Cuando fue a vestirlo, dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquella cosa. Saúl seguía pensando, no espiritualmente, en lo material. Le puso toda la armadura de él. David no supo que no se podía ni mover. Además, como podíamos pensar, Dios no me entrenó de esta manera. Yo no estoy preparado para la guerra de esta manera. Yo estoy preparado espiritualmente, ¿no? Yo no puedo andar con esto. Capaz que ni se podía ni mover. Yo no sé lo que pesaban esas armaduras, pero es imponente. No era así la manera que él quería pelear. Y aquí viene lo lindo, las armas de David, ¿no? Y si tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí estaban todas las armas de David. Un cayado, una bolsa, 5 piedras y la honda para tirarle. Qué tremendo. Si vemos en lo que hemos leído del armamento de Goliat, que tenía un peso que Dios me libre. Si llegaba a caer no se levantaba más, ¿verdad? No. Sí, con todo el peso que tenía. Y David con poca cosa. Dios con lo poco hace mucho, ¿verdad? Con poca cosa, a veces de lo poco hace grandes cosas. Pero como decía, el Espíritu de Dios estaba con David. ¿Ustedes vieron en algún momento que David tuvo miedo en estos pasajes? Ninguno. Ninguno. ¿Por dónde estaba? ¿Sí? Seguimos. Dice, el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio, y de hermoso
parecer. Sí. Este es el que viene a pelear conmigo, ¿no? Este es el que me va... Y se enojó. Yo imagino la cantidad de soldados que habrían, potentes, fornidos. David con una bolsa, un cayado, como quedaba, se enojó. Y si dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palo? Era el cayado. No, qué tremendo, ¿no? Y maldijo a David por sus dioses. Por supuesto que David no calificaba para la batalla. Si lo vemos de la parte material, no calificaba nunca para la batalla. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne y las aves del cielo, a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué tremendo, ¿no? La lucha era totalmente distinta. Pues David inclusive miraba por encima. Por esa humillación que este hombre hizo al pueblo de Dios. Por supuesto que Goliat no entendía nada. A quienes tú has provocado, dice, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Él sabía muy bien que no era él el que estaba peleando. ¿Quién era el que estaba peleando? Era Dios. Él era un intermediario. Dios lo usaba para esto. Él nunca dijo, yo voy a pelear. No. Era siempre en el nombre de Dios. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y se daré hoy los cuerpos de los misterios a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esto era lo que David quería, ¿no? Que todo el pueblo supiera, todos los filisteos supieran que había Dios en Israel. Porque él ¿a quién había humillado? Al pueblo de Israel. Dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Qué lindo, ¿no? Podríamos decir que venía como representante. Por supuesto que Dios podía tener el ejército que quisiera. Dice, Jehová te entregará hoy en mi mano. Bien clarito, él no hablaba por él, hablaba por Dios. Dios le iba a entregar a aquel grandote en su mano. Dice, él quería que toda la tierra supiera que había Dios en él, y toda la congregación también. Importante, que toda la congregación sepa que hay un Dios. Con todo ese temor, con todo ese miedo que tenían, hasta podían pensar los soldados que Dios no estaba, ¿no? Imagínense nosotros allí en el medio de la batalla y salía y nos retaba cada día. Podríamos decir, ¿y dónde? Como a veces me llama, ¿y dónde está Dios? Como decía los otros días Mateo, ¿no? Pero Dios estaba. Tenía su representante, tenía a David. Y seguimos. Y se aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Se me había pasado acá antes, que era una batalla injusta. Porque injusta de una parte, ¿no? Porque Goliat venía con un escudero. Aparte de él, tenía un escudero que iba delante. O sea, era 2 contra 1. Esa la parte materialmente. Ahora, si vemos la parte espiritual, era Goliat y el escudero contra David y Dios. ¿Quién ganaría esa batalla? Era al revés. La batalla ya estaba gana, porque David no estaba solo. Y aquí vemos todo cómo se desarrolló la batalla.
se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Dice, así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. No precisó espada. Lo mató con una piedra. ¿Por qué escogió 5 piedras entonces? Si él sabía que con una pedrada lo iba a matar, o no sabía. Tiren una. Por si aparecía, supuestamente dice que este filisteo tenía 4 hermanos. No sé, y si venían los otros 4, mataría a los otros. Pero esa era una suposición, que Goliat tenía 4 hermanos. Pero creo que no pasa por ahí. Capaz que con miedo de piedra lo mataba igual. Con una perita chica lo mataba igual. Porque Dios estaba atrás de todo esto. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general de ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo este joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué tremendo. Tremenda la historia, ¿no? Ahora igual tengo un poco de dudas también, porque Saúl ya conocía a David. ¿Cómo es que no lo reconoció? Supuestamente David tocaba para Saúl cuando él estaba con amargura o cuando se sentía mal. Pero sin embargo, tenía un comentario que quizás dice que tocaba pero no lo veía. Que Saúl estaba en una pieza y posiblemente podía ser. Porque da la impresión como que no lo conocía acá, ¿no? Pero si yo iba todos los días cuando vos te sentías mal. Pero bueno, son las cosas a veces que no entendemos, ¿no? Pero algo importante acá para destacar, y es parte de la conclusión de este mensaje, pensando en las 5 piedras que tomó David para matar a Goliat. ¿Qué nombre le podíamos poner a cada piedra? La primera piedra yo le pondría fe. La fe de David era impresionante, ¿no? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, como dice Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, ¿no? Y la convicción de lo que no se ve. David estaba convencido de lo que Dios podía hacer. Primera Juan 5:4, alguno que quiera leer. Con respecto a esta primera piedra. Piensa en el nombre para la segunda piedra. Tenía 5. ¿Sí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo. Era una batalla bien, el bien contra el mal. El mundo era una batalla espiritual, podríamos decirle, ¿no? Del mal, del bien contra el mal.
Segunda piedra, ¿qué nombre le podríamos poner? No surge ninguna. Confianza. Confianza. Fe y confianza. Impresionante, ¿no? Jeremías 17, 7 y 8. Alguno que lo tenga, lo puede leer. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. El año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Amén. Como decía, bendito es el hombre que confía en Jehová. Había mucha confianza en Dios por parte de David. Fe, confianza. La tercera, vamos a leer Josué 1:9, lo leyó el otro día Mateo, ahí se van a dar cuenta a ver qué es. Valor y coraje. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A ver, alguno que tenga lo lea. Josué 1:9. Valor y coraje. Mira que te pido que te esfuerces y seas valiente. Cuarta piedra. No se animaron a decir ninguna. Puede ser. Obediencia. Obediencia. David era obediente. A pesar de que tuvo sus errores, ¿no? Si leemos toda la historia de David, tuvo muchos errores. Pero siempre se arrepintió, siempre volvió a Dios. Era un hombre obediente. ¿Cuántas cosas nos dejó? ¿Cuántas enseñanzas? Juan 14, 23. Por decir un texto de obediencia. Hay muchos, ¿no? Juan 14, 23. Alguno que lo tenga. Y respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará verdaderamente a él. Haremos morada con él. El que me habla, mis palabras guardará. Obediente a la palabra de Dios. Obediencia. Y la última, ¿cuál podía ser? Después que tuvo todos esos triunfos, todas esas victorias, ¿cuál podía ser? No, alabanza. Alabarle a Dios por lo que Él es y por lo que hace. Isaías 25:1. Y quizás podía surgir alguna otra piedra más. ¿No? Amor. Digo, no sé, los frutos del Espíritu, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios estaba en David. Pero tenías estos 5 piedras y me pareció que era interesante. Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Exaltaré tu nombre, dice, porque has hecho maravilla. Las maravillas de Dios. Y esto es una maravilla. Lo que hizo es una maravilla, ¿no? No sé si es un milagro, pienso que no, pero es una historia para enseñarnos muchísimas cosas. Quizás, y vamos terminando, quizás o ya enfrentamos a un Goliat o estamos por enfrentarlo. Quizás Dios nos está preparando. Ya puede ser, como decimos, de salud, de muchas cosas, ¿no? De trabajo, lo que sea. Y Dios quizás nos está preparando. Qué importante que podamos llevar estas 5 piedras en nuestro bolsillo. Y muchas más, como si empezamos a nombrar cuántas piedras más nos da Dios para llevar, para poder enfrentar. Y hay muchísimo más Goliat en nuestra vida, cada día, ¿no? Que Dios nos ayude. Esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Bueno, qué importantes son estos pasajes que a pesar que lo escuchamos muchas veces, lo hemos visto muchas veces, siempre tienen cosas para enseñar. Que Dios bendiga su palabra.